Hola a todos. Vamos a dar inicio a nuestra semana con un nuevo tema. Obviamente sin dejar al lado el valor que venimos trabajando. Ya lo relacionamos a situaciones cotidianas. Veamos cómo podemos relacionarlos con otras temáticas. Por ejemplo, derechos humanos. ¿Qué son esos derechos humanos? Acordémonos que es lo que cuentan todas las personas para poder estar en una sociedad. Por eso decimos que los derechos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Tengamos en cuenta que se ha dado una lucha por estos mismos y en ocasiones prácticamente parecieran que los derechos no estuvieran ni existieran. Veamos cuántas situaciones de violación de derechos se presentan a diario con respecto a lo que debería de cumplirse. Y es ahí donde podemos relacionar esa verdad con las situaciones sociales que se viven y se enfrentan. Por eso tenemos todo lo que es la clasificación de los derechos. ¿Cómo se van a clasificar? Estos los vamos a clasificar teniendo en cuenta los acontecimientos históricos que se han vivido. Los derechos, acordémonos, van a surgir desde la Revolución Francesa, pero que a medida que iban surgiendo nuevos acontecimientos en los cuales las personas se sentían violentadas, asimismo fueron aumentando estos derechos. Es decir, con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cada vez daban un poco más de garantías hacia las personas. Por eso miremos cómo los vamos a clasificar. Derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. ¿Cuáles van a ser los derechos de primera generación? Van a ser esos civiles e individuales, ¿cierto? Los que tenemos como personas en nosotros mismos, ¿sí? Por eso decimos que libertad, derecho a la vida, a la intimidad, ¿cierto? A la expresión, porque son esos derechos en los cuales me garantizan a mí como persona en una sociedad. Cuando yo hablo ya de derechos de segunda generación, económicos y sociales, obviamente ya sé a mí lo que me involucra a nivel de una sociedad. Cuáles son las condiciones de trabajo, que también tengo derecho al trabajo, a la vivienda, al descanso, ¿cierto? Es decir, ya se nos relacionan más en la forma en cómo nosotros estamos dentro de esa sociedad. Derechos de tercera generación van a estar más relacionados hacia ese entorno en el cual yo me desarrollo. Por ejemplo, un derecho a un buen ambiente, ¿cierto? Un derecho a la paz, un derecho al patrimonio, un derecho a la solidaridad. Entonces miremos cómo los derechos de cierta manera han venido evolucionando y avanzando según las condiciones y las características que tienen con respecto a los seres humanos. Y asimismo cómo se fueron desencadenando y desarrollando cada vez que se veían mayores exigencias o beneficios o mejores condiciones para las personas. Esto se ha logrado tras años de lucha y de cierta manera debemos de hacerlos respetar, de hacerlos valorar. Veamos cuántas protestas se han hecho contra el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y en estos momentos que nos encontramos con la situación que vivimos, son los más importantes y los que se requieren para poder conllevar lo que se está viviendo. Por eso, cuando vemos nosotros todo ese tipo de situaciones, tenemos que hacer un alto en el camino y mirar y observar si realmente es necesario luchar por nuestros derechos. Por eso, vamos a mencionar algunos de estos derechos, que aunque ya lo dijimos anteriormente dentro de esa clasificación, ¿cierto? Tenemos el derecho a la igualdad, prohibir la discriminación, derecho a la vida, prohibición a la esclavitud, a la tortura, al derecho al reconocimiento ante la ley, a la igualdad ante la ley, ante los recursos de un tribunal competente y una gran cantidad de derechos que nos pueden nosotros estar beneficiados. Nosotros donde los encontramos consignados como colombianos en nuestra Carta Magna. Constitución de 1991 los incluye porque es el que va a dar las garantías y los beneficios. Por eso, cuando se vulneran nuestros derechos, también hay un mecanismo de defensa que se llama acción de tutela. Por eso algunos la instauran, porque con este mecanismo podemos exigir nuestros derechos. Y ahí, vamos, inicia esta nueva aventura. Con compromiso y dedicación lo vamos a lograr. Veamos que la actividad va a ser bastante agradable para realizar y en estas 2 semanas lo vamos a hacer. Gracias.